¿Se me oye, no? Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Fundación Telefónica que nos deje en este espacio, al espacio de la Fundación y a toda la gente que trabaja ahí, a todos vosotros por venir. Hoy estamos con Marta Peirano y Miguel Sicart. Agradeceros también a ambos que hayáis aceptado nuestra invitación y nos acompañéis a hablar de videojuegos y geopolítica, que es un tema que vamos a ver que es interesante. Para quien no los conozca, Marta Peirano es escritora sobre tecnología, cultura y geopolítica en medios como El País, eldiario.es, muy interesante, y Radio Nacional de España. Ha escrito libros sobre autómatas, sistemas de notación y un ensayo manual de criptografía. Y no puedo dejar de recomendar el último libro de Marta, El enemigo conoce el sistema, que os lo recomiendo mucho porque es bastante útil en los tiempos que corres para conocer todo este proceso de digitalización y sus peligros. Miguel es profesor asociado en la Universidad IT de Copenhague. Su trabajo se centra en la ética de los videojuegos y en el diseño de juegos digitales. Es autor de 3 libros publicados por MIT Press: The Ethics of Computer Games, Beyond Choices y Play Matters. Su investigación actual se centra en explicar el papel de los videojuegos y cómo se han adaptado a la cultura digital. Y bueno, yo soy Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial, y hoy vamos a hablar de videojuegos. Es un tema que se aborda poco. Vamos a intentar viajar a través de cómo ha evolucionado el sector, desde los orígenes hasta esta nueva digitalización de todo el mundo de los videojuegos y qué importancia internacional tiene eso. Así que bueno, queremos descubrir qué es eso que nos hace jugar y allá vamos. Para empezar, he estado pensando en qué pregunta lanzaros. Y la primera sería, ¿qué es lo que os llamó la atención al principio de los videojuegos? ¿Por qué comenzasteis a jugar? No sé quién quiere. Qué pregunta más difícil, empieza tú. Miguel, que viene de Se me ha caído hasta el micro. Que Miguel ha venido desde Dinamarca, ojo. Sí, a hablar de los primeros juegos. ¿Cómo fue vuestro primer contacto con los videojuegos? Miguel. Yo estas preguntas, yo empiezo ya a tener una edad que... Cuando yo era joven y yo era niño, mi primer contacto con el videojuego fue... yo debía tener como 9 o 10 años y me regalaron un Amstrad con cinta. Ay, tú también. ¿Verdad? Esa es una máquina que yo pensé, y dije yo... Claro, mis padres con muy buena intención dijeron, bueno, tienes aquí un ordenador, es el futuro, programar y demás. Me apuntaron a clases de Basic, aprendí un poco, qué horror, Go to 10. Pero a mí lo que me gustaba era jugar a los videojuegos, que aquello era fantástico y horrible. Tenías que darle al play y empezar a cargarlos y se podía... Cualquier cosa podía no funcionar, pero en realidad lo primero que me fascinó de los videojuegos era el momento en el que tú lo estabas cargando en estos juegos de cinta y si querías hacer trampas, porque todo el mundo que juega videojuegos quiere hacer trampas, tenías que parar la cinta en un momento determinado porque solo parte del programa se habría cargado en la memoria del ordenador y entonces podías meter una parte, un código, una pequeña secuencia de código que te daba vidas infinitas o todo lo demás. Y ese es el momento en el que yo dije... aquí hay algo interesante. Y después me fui haciendo mayor y empecé a descubrir que los videojuegos tienen más importancia y reflejan más nuestra cultura de lo que yo había creído. Y yo creo que por eso seguí trabajando con videojuegos. ¿Y tú, Marta? Yo también tuve un Amstrad 64 con cinta y aunque no llegué a hackearlo nunca, sí que recuerdo que lo primero que me fascinó fue... Probablemente, a mí me gustaba mucho jugar al Space Invaders, ¿no? Y como yo tengo un poco de TOC, como que enseguida me enganché a este proceso por el cual tú aprendes a mecanizar determinados movimientos sin pensar mucho, ¿no? Y entonces avanzas casi a ciegas, ¿no? Sabiendo que si te vas todo a la izquierda, aunque parezca que te vayan a matar y consigues, ¿no? Este hueco de tal, como este universo predecible en el que determinadas decisiones eran siempre correctas, ¿no? Y tú podías avanzar en el juego y luego volver a empezar otra vez y luego avanzar un poco más. A mí me enganchó enseguida. Me parece, vamos, como cocaína. Y recordando esos primeros juegos y pensando en los que tenemos ahora, ¿cómo diríais que ha sido el cambio en el sector? ¿Hacia dónde, en el videojuego como tal? Es difícil resumir el cambio en una palabra, porque tú ten en cuenta que la máquina de la que estábamos hablando ahora era una máquina de 8 bits que cargaba
juegos físicos en una cinta que tenías que ir a una tienda a comprar o que grababas en casa de un amigo con 2 pletines y hacías un poco de piratería, pero muy poquito. Y ahora lo que tenemos son ordenadores portátiles en el bolsillo que puedes descargar, que pueden crear mundos en 3D, que están conectados a redes, con los que todo el mundo puede... El cambio ha sido en realidad el cambio que hemos vivido en nuestra sociedad, ¿no? Que hemos ido de máquinas que tienen un muy pequeño papel en la manera en la que organizamos nuestra sociedad, nuestra cultura, a máquinas que realmente están en todas partes y pueden hacer de todo. Así que el mayor cambio es que ahora el videojuego está en... Podemos acceder al videojuego en todas partes. Yo creo que quizás es el mayor cambio que hay. Y el videojuego quiere que accedamos a él en todas partes, que es otro... Ha pasado a ser distinta. más parte de nuestra vida. Yo diría que sí, y también parte de nuestro vocabulario cultural. Empezamos a entender que el videojuego no es simplemente una cosa que le regalamos a los chavales cuando tienen 9, 10 años, sino que es algo que realmente crea un tipo de cultura, unos tipos de cultura. Bueno, y como hemos visto también en las últimas 6 horas en las que hemos estado discutiendo sin parar, se ha vuelto muy difícil determinar qué es un juego y qué no. ¿Qué dirías tú que es un juego? Porque antes, es que hemos discutido durante horas sobre esto. Para mí, han discutido bastante sobre qué es un juego. Para mí es quizá demasiado evidente, ¿no?, la diferencia entre lo que es un juego, que es un universo moral predecible en el que una decisión que te produce un buen resultado siempre va a ser una decisión que te produce un buen resultado, ¿no? Con lo cual puedes ir aprendiendo sobre el juego. Y luego otro tipo de juegos que están diseñados para pretender que son juegos, pero no son juegos, son tragaperras. Es decir, tragaperras que vienen disfrazadas de juegos, ¿no? Y entonces discutíamos si el Candy Crush era esta segunda categoría. Sí, y yo creo que no es esa segunda categoría, pero que tiene elementos de esa segunda categoría. Y esto no es para hacer una discusión qué significa la palabra juego. Aquí no vamos a hacer filosofía del lenguaje, pero creo que es importante entender que tienes razón en el sentido de que Candy Crush gana dinero como una tragaperras, pero que al mismo tiempo tiene una estructura de juego. Es un juego con unas reglas y un universo determinado en el que puedes aprender a interactuar con una serie de actividades o de principios y que te puedes realmente... quizás no te puedes ser el mejor, no hay el campeonato mundial de Candy Crush, pero puedes realmente ser mejor cuanto más lo juegas. Pero como ha dicho Eduardo, podemos discutir esto por horas, qué es un juego. Y el problema, en el fondo el problema es un problema que podemos empezar ya a hablarlo ahora, hay un problema de lenguaje, ¿no? Hay un objeto que es el juego y otra cosa que es la actividad de jugar. Yo creo que para mí, de hecho, me acabo de acordar de una cita de Thurston Moore de Sonic Youth que decía que la diferencia entre una obsesión y una adicción es que una obsesión te quita mucho tiempo, pero te obliga a hacer cosas. Mientras que una adicción te quita mucho tiempo y te quita de hacer cosas, ¿no? Y para mí igual esa es la diferencia entre el juego y la tragaperras, ¿no? Y esas tragaperras que vienen disfrazadas de juegos, ¿no? El Farmville, por ejemplo. Estábamos hablando antes precisamente del primer juego que se integró en Facebook básicamente para ganar dinero, en este caso en forma de datos, ¿no? Y que estaba diseñado no para que tú tuvieras una experiencia de juego en un universo moral predecible en el que vas aprendiendo cosas y vas aprendiendo a jugar cada vez mejor, sino para que tú pasaras la mayor parte del tiempo posible jugando a ese juego, relacionándote con otras personas y poniéndote pegatinas y no sé qué cosas. No me acuerdo muy bien, pero digamos que tu input, ¿no? La actividad que tú performabas en el juego no tenía absolutamente ningún vínculo con lo que recibías del juego, con lo cual no había nada que aprender. Entonces, esto se puede considerar que es un juego que lo que quiere es generar una adicción, no una obsesión. Yo tendría cuidado con la palabra adicción, porque yo creo que los videojuegos no generan adicción. Yo también, por las tragaperras, sí. Ahí es donde podemos empezar a meternos en un lío, porque si no tenemos una definición clara de lo que es una tragaperras y de lo que es un videojuego, o podemos empezar a meter videojuegos dentro de la categoría de tragaperras y ahí sí que podemos meternos en un lío. Yo creo que hasta cierto punto tienes razón. Farmville era una máquina diseñada para extraer cuantos más datos posibles de los usuarios, mejor, porque era el sistema, porque era el objetivo del juego. Era el objetivo de Zynga. Era lo que ellos vendían, eran datos.
Y también vendían clientes para Facebook. Es el primer gran juego de Facebook y es el primer juego que realmente entendió cómo funcionan las redes sociales desde un punto de vista de economía de datos y de extracción de datos. Es decir, Farmville no podías jugar tú solo, tenías que enganchar a tus amigos. A tus amigos en Facebook. No podías engancharlos en ninguna otra plataforma. Es la tormenta perfecta del capitalismo de plataformas. Tú los mantienes a la gente ahí, les das una recompensa por hacer una actividad que cuesta muy poquito, una actividad muy fácil de hacer, que al mismo tiempo hace más fuertes los lazos sociales siempre que estén dentro de Facebook. Y teniendo presente videojuegos como Farmville, Candy Crush, podemos deducir o concluir hacia dónde ha evolucionado el sector, cómo ha cambiado ese modelo económico de los videojuegos con todo este proceso de la digitalización. Es decir, ya no es importante vender el juego en formato físico. Ahora lo importante es que eches horas jugando a ese videojuego, ¿no? No solo que eches horas, sino que eches horas que cuestan dinero o que te hagan pagar dinero. Yo creo que la mayor revolución que hemos visto desde un punto de vista económico en la industria del videojuego es el modelo del free to play. Es decir, ¿qué es eso del free to play? El free to play. A ir aclarando términos. El free to play es un modelo económico por el cual una desarrolladora da un videojuego gratis. Tú lo puedes descargar gratis y puedes jugar gratis hasta cierto punto. Y encima de ese modelo, encima de ese videojuego, tú tienes que, si quieres, pagar pequeñas cantidades para mejorar lo que puedes hacer en el juego o la manera en la que el juego se presenta, los gráficos o la diferente ropa que tiene tu avatar, todas estas cosas. Entonces es un modelo en el que tú, como desarrolladora, regalas, por así decirlo, una parte importante del juego, pero ganas dinero a través de transacciones pequeñas que están metidas dentro del sistema de interacción con el juego, ¿no? Si Zynga entendió que tú lo que tenías que hacer en Farmville era pequeños loops en los que tú haces algo y ¡yay! Entonces la dopamina entras en esa reacción positiva. Lo que hace el free to play, es decir, si quieres tener más de esas reacciones, paga un poquito y serán mucho más fuertes. Eso suena como a una droga, casi. No, está súper bien contado eso. Muy bien. Y teniendo esto en cuenta, a mí se me viene a la cabeza esa idea de pagar por más en aplicaciones, como por ejemplo antes hablábamos de Tinder. Tú en Tinder puedes pagar para tener un plus. ¿Se ha metido la lógica de los videojuegos en nuestro día a día? Tinder es un juego. Tinder no es un juego. Llevamos muchas horas discutiendo. Hemos vivido un proceso de la gamificación. A mí me gustaría que explicaras qué es eso de la gamificación y si los videojuegos han sobrepasado una barrera que existía para entrar en las lógicas y nuestras relaciones interpersonales. Claro, esto es lo de la gamificación. Pero esto es un poco lo que decíamos antes de las cosas que vienen disfrazadas de juegos, ¿no? Máquinas tragaperras o lo que sea. Entonces, cuando hablamos de los loops de dopamina que generan las máquinas tragaperras, porque están diseñadas para eso, estamos hablando de una cosa que en el mundo, en la industria del juego se llama event frequency, ¿no? La frecuencia de acontecimiento. Y ellos han descubierto que cuantos más acontecimientos, o juegos en este caso, es decir, secuencias en las cuales tú haces algo, pasa una cosa, y si esa cosa que te pasa es buena porque lo has hecho bien, o porque simplemente es buena, recibes un premio, ¿no? Entonces, eso se considera un loop de dopamina, porque está reforzando una actividad, ¿no? En la que tú recibes una recompensa y entonces tu cerebro dice, esto es guay, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, en la industria del juego, cuantos más loops de dopamina puedas encerrar en una sola hora, por ejemplo, pues más adictivo es el juego. ¿Cuál es el juego? Que en realidad no es un juego, es una apuesta. ¿Pero cuál es el juego de azar menos adictivo del mundo? La lotería. Porque el event frequency de la lotería es muy, 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 muy pequeño. O sea, es un solo acontecimiento en mucho, mucho, mucho rato. De que compras el billete a que te toca o no te toca la lotería, ¿no? Y sin embargo, en las nuevas máquinas tragaperras, tú en una hora puedes jugar a 2000 juegos. Sobre todo porque se las han diseñado de forma que tú puedas estar jugando a 5 juegos a la vez. Y a lo mejor estás perdiendo en 4, pero siempre hay uno en el que estás ganando algo. Y lo que te da el chute de dopamina es el ring ding ding de que tú has ganado.
Y lo estás haciendo de una manera mecánica y lo estás haciendo tan deprisa que ni siquiera te pones a calcular, bueno, pues he ganado en 1, pero he perdido en 4 y entonces no te da tiempo. Está diseñado para eso. Entonces, esa clase de juego se ha integrado en prácticamente todas las interacciones digitales que tenemos. Se ha integrado en Tinder, se ha integrado en Twitter. Es decir, tú cuando sacas el teléfono y te pones a toquetearlo, ¿no? Y no sabes muy bien por qué, y te pones a abrir ahí como iconos, ¿no? Como pues el Twitter y ahora el Facebook y ahora no sé qué. Y de repente terminas toda tu ronda de cosas y vuelves a empezar y no sabes por qué. Es porque está diseñado para que pase eso. En ese sentido está gamificado. Pero es que estas máquinas tragaperras disfrazadas de juego lo que hacen es hackearte la cabeza para que tú pienses que si repites mucho una acción, no solamente recibirás el mismo premio todo el rato, cosa que no es cierto, sino que te hacen sentir que estás aprendiendo cosas, ¿no? En el sentido en el que si tú tratas de encestar muchas veces con una pelota, al cabo de mucho tiempo, pues probablemente encestes mejor, ¿no? Y cuanto más lo haces y más entiendes la dinámica, pues, material del juego, mejor eres en el juego. Las tragaperras están diseñadas para que pienses que funcionan así. En el sentido de que, por ejemplo, pues tienen todavía la palanca de tirar, ¿no? Que te da una ilusión de tener control sobre el resultado del bombo, cuando en realidad el bombo es mentira. El bombo no existe. O sea, es un bombo de mentira con un ordenador detrás. Y lo que tú haces y lo que pasa están completamente desvinculados. Es más, están vinculados en el sentido de que todas esas tragaperras que están trabajando en red saben cuánto tiempo pueden estar robándote dinero antes de darte un premio para que tú no te vayas. Es decir, esa es la única conexión que hay entre lo que tú haces y lo que pasa en el juego. Y por eso no son juegos, son tragaperras. En un juego hay una conexión directa entre lo que tú haces y lo que pasa en el juego. Y con las tragaperras no. Ya discutiremos sobre lo que es una tragaperra o no dentro de un rato. Primero, antes de nada, quería comentar muy rápido que quizás he planteado el modelo de free to play como una cosa horrible, como una especie de vampiros que Sí, yo iba a ir a que aclaráramos. Es un modelo económico válido. Hoy por hoy es quizás el único modelo económico viable para muchas empresas que diseñan videojuegos y es posible hacerlo de una manera ética. Es decir, no es intrínsecamente ni ético ni poco ético. Es simplemente una manera de ganar dinero y como todas las maneras de ganar dinero pueden ser mejores o peores. Podemos discutir más tarde qué juegos lo hacen de manera de tragaperras y qué juegos lo hacen de una manera quizás un poco más interesante. Y sobre lo de la gamificación, que yo creo que yo lo veo quizás de una manera... Se puede ver también de una manera mucho más limitada, quizás. La gamificación es la idea de, si nosotros jugamos a juegos y aprendemos cualquier cosa ridícula en un videojuego porque queremos jugar ese videojuego, ¿por qué no podemos aplicarlo a otras cosas de la vida real? ¿No? ¿Por qué no las cosas aburridas que no nos gustan, como trabajar, por qué no podemos convertirlas en un juego para que precisamente estos loops de recompensas nos hagan la vida mucho más interesante? Y esa es la idea detrás de la gamificación. Podemos aprender y podemos hacer la vida mucho más interesante. Y podemos discutir si funciona o no, podemos discutir si realmente es aplicable o no. A mí lo que me parece es que realmente lo que la gamificación nos enseña, y un poco lo que Marta estaba hablando, es que la idea del juego y la idea de jugar está tan presente en la cultura digital que casi todo lo que vemos nos parece o nos puede parecer un juego. O bien porque se disfraza como juego, o bien porque lo entendemos como un juego, ¿no? Yo puedo decir aquí de broma, Tinder es un juego, que es un juego, o Instagram es un juego, que es un juego, pero no es un juego porque sean formalmente objetos que digamos, ¡ajá! Es un juego, viene en una caja y lo compramos en la sección de juegos, sino porque jugamos con ellos. Y la cuestión entonces sería, desde mi punto de vista, ¿por qué jugamos con todos estos elementos de la cultura digital? Y tiene que ver un poco con lo que hemos aprendido históricamente de lo que es, históricamente del juego como objeto, ¿no? Cuando yo te tengo que enseñar a ti cómo jugar a un juego, te digo, bueno, estas son las reglas y esto es lo que tú puedes hacer, ¿no? Software, todo tipo de software tiene reglas y te permite interactuar con él de una manera determinada. La manera en la que una de las maneras en las que aprendemos a utilizar software es jugando con él. Y cualquier programador en el mundo te dirá que después de Hello World lo que empiezas a hacer es jugar a ver qué puedo hacer. Experimentando con él. Claro, experimentar es una forma de juego. ¿O no?
No de juego como objeto, sino de juego como actividad. Bueno, igual también es interesante puntualizar que cuando estamos hablando de free to play y de todos estos modelos, a mí últimamente me parece que estamos ya tan integrados en la idea de que si no lo pagas eres el producto y no, que parece que estamos separando los juegos que pagas, como si no te chuparan datos, y los juegos que no pagas. Mentira, ahora si lo pagas también eres el producto. Claro, es que viendo este modelo, yo me estoy preguntando cuáles son las amenazas o los peligros que existen en el sector de los videojuegos, porque comprenderlos luego nos va a ayudar a entender por qué es importante, por ejemplo, para la geopolítica. Es algo que abordaremos más adelante. Siempre se ha planteado que la violencia o que se vea una teta es uno de los peligros de los videojuegos. Pero viendo esta gamificación, estos nuevos modelos de mercado, ese hecho de aunque pagues vas a seguir siendo un producto porque hay algo más allá, ¿ha cambiado realmente el peligro, entre comillas, de los videojuegos en lo que tendríamos que centrar la atención, ese uso de los datos, por ejemplo? O sea, ¿cómo se utilizan? ¿Qué se puede aprender de nosotros? Yo creo que sí. Yo dediqué algunos años a estudiar la ética de los videojuegos, y esto hace ya 10 años o 15, y trabajaba sobre todo en lo que sería el contenido de los videojuegos, ¿no? ¿Son violentos o no violentos o todas estas cosas? Y ahora yo creo que el mayor desafío moral que tenemos o uno de los mayores que tenemos en el mundo del videojuego es ¿qué papel juega el videojuego en la economía de plataformas? Porque todos los videojuegos van a extraer tus datos. Tú compras un juego de Ubisoft y parte de lo que hace ese juego es minar todos y cada uno de los datos que pueda de ti. Desde el momento en el que enciendes la consola, el tiempo que tardas entre encender la consola y activar el juego, el tiempo que tardas en los menús, a qué objetos estás mirando, qué objetos miras con más atención, qué actividades haces, y todo eso se filtra en modelos, porque son demasiados datos, ¿no? Entonces todo eso se filtra en modelos de tipos de jugador. Entonces las grandes empresas de videojuegos, no necesariamente de free to play, lo que tienen son modelos de jugador que dicen, bueno, tú eres más... Utilizan, por ejemplo, los modelos de Myers-Briggs en psicología, o incluso modelos más primitivos que tienen 4 tipos de jugador. Y no, hay un tipo de jugador que es más explorador. Entonces, si tú te pasas mucho rato dando vueltas por el mundo, es un explorador. Entonces, primero, no sabemos exactamente qué datos extraen. Tenemos una idea general, quizás porque es mi trabajo, yo tengo una idea más cercana que el público normal, pero yo creo que el público debería saber qué datos se extraen de sus juegos. También es importante saber cómo se usan esos datos y cómo están esos datos protegidos. ¿Y es fácil saberlo? No. Igual también, quiero decir, valorar, primero, que en realidad la industria de los videojuegos no está sola en embarcarse en la industria de los datos, ¿no? Esto es algo que ha hecho la industria del coche, la industria del electrodoméstico. Es decir, ahora mismo la lógica de la comercialización de los datos personales y ese tipo de plataforma publicitaria ha impregnado prácticamente todos los aspectos de la vida y todas las industrias, ¿no? O sea, los videojuegos no son especiales en ese sentido. Y luego están todos los datos de consumo de juegos a los que se juega con esto, ¿no? Es decir, los que genera cualquier aplicación. Cuándo lo llevas, dónde estás, con quién estás, cuándo lo haces, cuánto tiempo inviertes, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde te conectas, en cuántos sitios distintos. Es decir, si el videojuego está en tu teléfono, pues esos datos ya te están diciendo dónde vives, dónde trabajas, con quién te relacionas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Cuánto tiempo libre tienes. Es que esto Exacto. es lo que antes hablábamos de cómo el espacio del entretenimiento, que era algo puro, entre comillas, algo personal, tú estabas jugando al videojuego, es lo que nosotros entendíamos, o en su caso en el teléfono, se ha convertido en un espacio en el que tú estás dando una información y que ese tiempo privado tuyo que tenías es útil para alguien. Es un gran desafío. Pero Pero, perdón, quería terminar una reflexión. Sí. Que es que sí que hay datos que son muy específicos del videojuego. Porque, por ejemplo, los multijugador masivos son
videojuegos sociales, ¿no? Donde parte del juego consiste en relacionarte con otras personas y formar equipos y asumir unos roles, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está diciendo mucho sobre ti, sobre todo para una industria publicitaria, ¿no? O, por ejemplo, cosas tan tontas como qué avatar eliges, ¿no? Yo no sé si recuerdas un proyecto fotográfico que hizo, yo creo que un danés, que se llamaba Alter Ego, ¿no? Donde hacía fotos de los jugadores con sus avatares, ¿no? Y entonces cuando veías, yo qué sé, varias docenas de jugadores con sus correspondientes avatares, te parecía muy significativo, ¿no? Que el chico que está en silla de ruedas, pues elige un avatar como súper sobredimensionado y como muy musculado, no sé qué, o las chicas que hacen cosplay, pues de repente eligen, ¿no? Como ese tipo de información que en realidad es aspiracional, ¿no? Cuando tú eliges quién eres dentro de un mundo virtual, de un mundo imaginario, estás diciendo un montón de cosas sobre ti que son valiosas, ¿no? Es decir, que dentro del videojuego, aparte de si eres un jugador más emocional, más impulsivo, más analítico, más responsable, si eres jugador de equipo, si eres otro tipo de jugador, ¿no? Todos esos datos que sí que son intrínsecos de tú pasando a lo mejor 6 horas diarias, que no es una exageración, en un universo imaginario, ¿no? Con otras personas y relacionándote de manera social, es información pues que puede ser tan interesante como tus actividades del Facebook, ¿no? Yo diría, yo incluso subo la apuesta. Yo creo que los datos sobre quién eres son extremadamente valiosos. Los datos sobre quién quieres ser son los más valiosos. Son los más valiosos. Y eso es lo que hacemos en un juego. No Claro. somos quienes somos en la vida diaria, sino quienes aspiramos a ser. Y ahí es donde realmente hay un valor económico enorme. Enorme. Sí. Y aparte, cuando estás en un juego, si el juego realmente te absorbe lo suficiente como para estar 6 horas jugando al día, que es yo creo que la media normal de un A veces, multijugador sí. como bueno, Sí, sí. Tu estado de absorción, ¿no? De ensimismamiento, no es el mismo que tienes en un Facebook o en un Tinder. Porque en Tinder tú eres como autoconsciente todo el rato de la imagen que estás dando, pero cuando estás jugando no. No. Tienes esa sensación que es la que nos dan los juegos de libertad, de creación, de expresión. Y realmente te dan la idea de libertad, ¿no? Lo que realmente queremos vender, si queremos vender algo, es el sueño de libertad. De si tú compras esto, vas a ser más libre. Claro, Westworld, ¿no? Como el Exacto, oeste, el oeste exacto. infinito. Porque no hay consecuencias. El placer de Westworld es ir a un mundo en el que no hay Es que lo que consecuencias. pasa en el juego se queda en el juego. Exacto. Y si sabes, si tienes una idea de lo que la gente quiere hacer en determinadas circunstancias a través de un juego, puedes empezar a venderles esas aspiraciones, puedes empezar a vender ese sueño. Así que el problema por ahora es que los datos de los videojuegos son muy ruidosos, porque es difícil filtrar qué hacemos porque queremos hacerlo, o qué hacemos porque no entendemos el interfaz, o qué hacemos porque simplemente estamos haciendo el idiota. Entonces aún hay mucho ruido, pero cuanto más dinero haya en traducir ese sueño, esa aspiración del videojuego a productos, más vamos a ver la comercialización de los datos. Pero incluso cuando no llegas, esa información es valiosa. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo que Uber descubrió en un momento dado que los conductores de Uber, que son, como sabemos, gente que usa su propio coche, Sí. ¿no? En sus propias horas libres o lo que sea para llevar a gente que no conoce, ¿no? Ellos descubrieron por pura estadística, o sea, con datos, que si conseguían que condujeran durante más de 10 horas, llevando a desconocidos en su propio coche, es decir, arriesgando su propiedad privada, etcétera, etcétera, entonces eran muchísimo más susceptibles de seguir siendo conductores de Uber. Entonces, ellos descubrieron que solamente tenían que darles lo suficientemente, porque a partir de las 10 horas como empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Empiezas a desarrollar como tus habilidades dentro de la gestión de eso que es llevar a desconocidos en tu coche por dinero para una empresa que está en California. Pero entonces que lo que tenían que hacer era pues motivarlos con otro tipo de incentivos hasta que llegaban a esas 10 horas y entonces empezaron a ser buenos en Uber, ¿no? Sí. Y a quedarse. Porque se pierden muchos conductores en Uber porque ser conductor de Uber es una mierda. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, saber
¿cuánta frustración es capaz de tolerar una persona, ¿no? Antes de abandonar un juego? Sí. ¿Cuál es tu nivel de frustración? ¿Qué tipo de incentivos son los que te estimulan, ¿no? No solamente de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? O sea, ¿cuánta capacidad de sufrimiento tiene, yo qué sé, tienen los madrileños, por ejemplo, ¿no? O determinadas personas de determinada edad, ¿no? Antes de abandonar un proyecto que les gustaba, porque se han comprado el juego y han empezado a jugarlo y han estado X horas haciéndolo, ¿no? Saber ese tipo de cosas es súper valioso. Los modelos más avanzados, de hecho, lo tienen las empresas. Los modelos de jugador más avanzados lo tienen las empresas de free to play, porque es dificilísimo. Hacer free to play es relativamente barato, pero es muy difícil tener un gran éxito. Entonces, lo único que haces durante preproducción y cuando haces la mayor parte de los juegos free to play hacen soft launch. Entonces, escogen 2 o 3 mercados que dicen que son significativos. Muchos juegos norteamericanos se lanzan, por ejemplo, en Australia, porque no hay barrera de idioma y demás. Entonces tú los lanzas allí y empiezas a mirar cuánto tiempo qué larga es una sesión, si los jugadores vuelven. Y hay una serie de indicadores que modelan los juegos y que te permiten, como diseñador, cambiar el diseño del juego antes o incluso cuando ya lo has lanzado para mantener a los jugadores en el loop, ¿no? Y viendo la cantidad de datos que se generan con los videojuegos, cómo se han penetrado en nuestro día a día, yo me pregunto, y os pregunto, si creéis que esto es, voy a barrer un poquito para casa, un asunto de relaciones internacionales. Si los videojuegos son parte de las relaciones internacionales. No tiene que ver con datos, pero tiene que ver un poco con lo que pasa en el mundo y los videojuegos. Y ahora voy a hablar de China y creo que vamos a hablar bastante de China. Sí. Y no es por hacer... A partir de aquí. Hemos cruzado la línea de China. Ya hemos cruzado la línea de China. Y no, hay un problema cuando se habla estos días, en estos días de China, es un poco el problema casi racista e imperialista, el peligro amarillo, ¿no? Lo que en los años 10 y 20 había. China es un imperio como Estados Unidos es un imperio. Una vez dicho eso, el jugador de fútbol Özil, se dice en español, ¿no? Más o menos. Dicho, el que jugó en el Madrid y que ahora juega en el Arsenal. Escribió hace poco un tuit apoyando a los uigures en turco, además. Inmediatamente su avatar desapareció del Pro Evolution Soccer, que es un videojuego de fútbol desarrollado por Konami, pero hasta donde yo sé, Konami tiene Tencent, la gran compañía de videojuegos y de tecnología china, tiene una participación en Konami y de repente el avatar desapareció por un tuit en turco sobre apoyando a una minoría que está... Que esto tiene una analogía en el, digamos, mundo real, ¿no? Que es cuando este entrenador de no sé qué equipo de la NBA hizo un comentario a favor de los manifestantes de Hong Kong. Sí. Y lo siguiente que pasó fue el apocalipsis, prácticamente, la NBA perdió... Es que en realidad el modelo de la NBA y el modelo del videojuego es el mismo. Tú lo que vendes es un espectáculo basado en un deporte o en un juego, ¿no? La NBA perdió un montón de dinero. El caso de Hong Kong es interesante. Hubo otro caso de censura. Un jugador profesional de League of Legends ganó yo creo que fue el campeonato mundial de League of Legends, ganó un gran torneo y cuando recibió el premio dio un discurso a favor de Hong Kong. Blizzard, que es la compañía que tiene... No era League of Legends, porque ese es Riot. Lo tengo acá. Hearthstone, gracias. Blizzard prohibió a este jugador de Hearthstone volver a jugar. Blizzard tiene el 5% de Blizzard es propiedad de Tencent, que es una compañía china. Así que, como en la NBA, todo es en realidad... También es propiedad de una compañía china. Sí. Yo creo que conviene señalar, para que el público lo sepa, el mercado chino es uno de los mercados más importantes, el mercado más importante y más grande de videojuegos del mundo, ahora mismo. O sea, todas las empresas quieren llegar allí. Entonces, China se ha convertido en un ejemplo, ese mercado, de cuánta política puede haber detrás de los videojuegos. Porque está el plano cultural, de lo que se proyecta en el ámbito cultural de los videojuegos, pero luego está la censura que se puede encontrar en un videojuego. O cómo se pueden utilizar esos videojuegos para lanzar unos mensajes, que es lo que antes estábamos comentando. Sí, pero no solo China. Como yo he crecido jugando, no he crecido, pero me he hecho adulto jugando a videojuegos de disparos, ¿no?
Y yo he invadido Latinoamérica, pero miles de veces. Y son todos... O Rusia. Bueno, Rusia ya no te digo. Rusia debo de haberla conquistado ya como 7 veces. Y son todos malísimos. Una gente muy mala que tengo de dispararles, ¿no? La propaganda que ha vendido Estados Unidos a través de Call of Duty, America's Army, incluso desarrollaron un videojuego para reclutar a gente, ¿no? Exacto. Además era un videojuego súper interesante porque... Era guay el videojuego. ¿Era? Que era muy guay el videojuego. Guay, sí, pero tenía este detalle, no sé si lo recuerdas, que había una fase multijugador, pero tú a la gente que quiere entrar en el ejército americano no los vas a poner a jugar como mujahidín. Entonces tú siempre eras un soldado del ejército americano disparando a otra gente que eran mujahidines, pero tu avatar siempre era un soldado del ejército americano. Tú siempre te veías como un soldado del ejército americano. Naturalmente. Y había datos que apuntan en la dirección de que funcionó, de que la gente se alistaba por haber jugado a ese videojuego, lo cual es increíble. Y antes has mencionado, Miguel, a Tencent, que es una gran empresa, que es una de las más importantes en el sector de los videojuegos. ¿Qué supone que Tencent sea propietaria del 100% de qué compañía era? Riot, que es la que hace League of Legends. League of Legends, uno de los juegos por excelencia hoy en día. Tencent es una compañía muy interesante porque si entiendes, como en casi todo en el mundo, si sigues el dinero, empiezas a tener una idea de diferentes estrategias. Tencent, si miras la estrategia de adquisiciones de Tencent, puedes ver qué imagen del futuro de los videojuegos tiene esta gran compañía china. Ellos compraron el 100% de Riot, que hace League of Legends. Es decir, que en su momento controlan el videojuego más grande en eSports. Esa escena ya la tienen dominada. Saben que eSports va a ser enorme. Quieren controlar no los torneos. Los torneos es calderilla para ellos. Lo que quieren controlar es el juego que se juega en esos torneos. Tú imagínate que puedas comprar el baloncesto. No la NBA, el baloncesto. El juego del baloncesto. Entonces eso fue una gran inversión, ¿no? Tienen el 100% de esa compañía. Después se invirtieron el 40% en Epic. Todos conocemos Epic porque son los desarrolladores de Fortnite. Fortnite ganó, el año pasado tuvo un beneficio de 1,800 millones de dólares, que no está mal. Pero en realidad eso no es importante para Tencent, porque tú cuando tienes el 40% de Epic, lo que tienes es el 40% de Unreal Engine, que es uno de los motores que puedes utilizar para hacer videojuegos. Es quizás el más popular o el segundo más popular en el mundo, dependiendo de cómo mires. El otro sería Unity. Y la tercera gran inversión que hicieron, del 85% más o menos, es en Supercell, que son los desarrolladores de Clash of Clans. Clash of Clans es una máquina de imprimir dinero. Es uno de los mejores juegos de free-to-play que se han diseñado. Es un juego que además hace free-to-play en lo que yo consideraría de una manera bastante ética. Pero lo interesante es que Supercell es la primera empresa que realmente tiene un modelo de desarrollo de free-to-play que funciona de manera sistemática. Ellos tienen una manera de crear juegos como estudio que es repetible. Ellos pueden repetir sus éxitos más o menos, nunca a la escala de Clash of Clans, pero lo pueden repetir. Tencent tiene la propiedad sobre un modo de hacer juegos de free-to-play. No sobre un juego de free-to-play, sino sobre una modalidad de free-to-play. Tienes todo, ¿no? Tienes la tecnología, tienes la aplicación social, el eSports, y tienes el modo de desarrollo. Así es como se invierte en el futuro. ¿Y esto, otros potencias se me ocurre, Estados Unidos? ¿Cómo ve esto? ¿Qué implicaciones puede tener a nivel el uso de esos datos? A ver, si nos ponemos a pensar en cuál es el futuro de los videojuegos, que claramente está vinculado a dos tecnologías distintas. Una, la realidad virtual, o sea, vamos a jugar con, ¿no? videojuegos inmersivos que van a utilizar todos nuestros sentidos, ¿no? Y que van a estar conectados a nuestra retina, además, van a estar leyendo datos de nuestras pupilas directamente, ¿no? De nuestra tensión arterial. Y los mundos autogenerados en tiempo real, todos esos datos que tú escupes sobre ese servidor te van a volver como experimento, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de cuando Facebook, que lleva
muchos años haciendo experimentos para ver qué pasa cuando yo hago no sé quién con 3 millones de personas, no sé qué con 3 millones de personas, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Pues uno de los más famosos, porque fue uno que compartió, ¿no? Como en un paper en una revista científica, era uno en el que se pusieron a mirar qué pasaba si a 500.000 de personas les daban solo noticias malas, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la gente le das malas noticias en su newsfeed? O sea, que solamente leen noticias, digamos, negativas, todo el rato durante X tiempo. Y descubrieron que la gente se deprime bastante, ¿no? Y que les cambia bastante el humor y que se relacionan de otra manera con otras personas y que el lenguaje que utilizan es distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto lo publicaron y fue un escándalo, ¿no? Entonces ellos siguieron haciendo sus experimentos en secreto, que es como se hacen estas cosas ahora. Y entonces, tú imagínate cuando estás completamente sumergido en un mundo en el que te sientes libre, porque lo que está dentro del juego se queda dentro del juego, ¿no? Y ese mundo está conectado a tu cabeza y además está generando respuestas a las cosas que tú haces y está comprobando cómo reaccionas a esas cosas, ¿no? Es decir, el feedback que tú recibes del juego y que el juego recibe de ti es inmediato, constantemente. Entonces, para mí, ese es el universo perfecto de captura de datos, ¿no? O sea, un universo en el que sabes, pues eso, cuánta frustración puedes aplicar antes de que alguien tome decisiones irracionales, ¿no? O cómo de emocional puede ser una historia para que alguien empiece a, yo qué sé, a cambiar su lenguaje o a cambiar su manera de ver el mundo o a cambiar su visión de la realidad, ¿no? O cuánto puedes apretar a alguien antes de que empiece a soltar pasta, ¿no? O sea, cuánta es la necesidad de comprarte una nave guay en el EVE Online, ¿no? que tienes antes de que, ¿no? Mientras estás ahí jugando a lo tonto, ¿cuánto tiempo pasa antes de que quieras ser uno de los mascas del EVE Online? Este tipo de información, ¿no? Aplicada ya a tu fenomenología física, me parece el universo perfecto de la recaudación de datos y solo el videojuego te ofrece ese universo. Claro. Y yo creo que conectado con esto es interesante. Tú preguntabas también acerca de qué piensan las otras potencias sobre toda este nuevo método de extraer datos. Lo interesante de Estados Unidos es que no tiene ni idea de esto como nación. No. China tiene sus cosas, por decirlo de algún modo, pero lo que tiene es una estrategia. Y ellos saben, Tencent, aunque es una compañía privada, es una compañía china, ¿no? Pero hay una estrategia de cómo se va a dominar este mercado de extracción de datos. Se ha creado, de hecho, un departamento para ver qué tipo de contenido hay en los videojuegos que se comercializan en el mercado chino. Cierto, sí. Tú no puedes publicar un videojuego en China si no pasa por un departamento específico del gobierno que lo va a aprobar o no. El Ministerio de Recaudación de Es como Datos. un ministerio de los videojuegos, una secretaría de gobierno o La algo así. Hacienda de los Datos. No sé exactamente qué título tienen, pero es muy interesante. Pero... Hubo una polémica hace un año, esto casi es una anécdota, pero hace como un año, de repente China decidió que no iba a dar más licencias para publicar videojuegos. Durante un año, y todos nos... ¿Pero qué es esto? ¡Qué horror! ¡Qué censura! Y en realidad no era censura, es porque tradicionalmente la evaluación de los videojuegos en China la llevaban era el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnología, y no se llevaban nada bien. Entonces China decidió que lo iban a eliminar y que iban a crear un órgano nuevo exclusivamente dedicado a los videojuegos que iba a tener esa función, eliminándola de los otros dos apartados. Y por eso tardó un año en poner este sistema de nuevo en marcha y en lanzar nuevas licencias. No tuvo nada que ver tuvo que ver con censura, pero no tuvo que ver con ahora vamos a cerrar el mercado. En realidad lo que hicieron fue unificar la manera que tenían de evaluar los videojuegos. Yo no sé, esto salió a raíz de que China está, podemos decir que ha entendido claramente el poder que pueden tener a nivel geopolítico el entender cómo funciona el sector. Sí. Y el efecto cultural que tiene. Una de las pocas empresas de distribución de videojuegos que funciona en China, de distribución de juegos digital que funciona en China, es Steam. No sabemos exactamente cómo o por qué, eso solo lo saben el gobierno chino y Valve, los demás, pero funciona. En China tú puedes jugar con juegos en Steam. Hay cierta polémica sobre si se va a lanzar un Steam para China, ¿no? Pero en principio es el Steam normal. Y hubo un juego de survival horror taiwanés hace como unos meses, no recuerdo exactamente,
que se había metido en una crisis geopolítica de otro tipo. Este videojuego tenía en uno de los escenarios, en una de las partes de este mundo virtual, un chiste sobre el amado líder chino y Winnie the Pooh, que sabemos que no le gusta la relación. El videojuego es taiwanés y está distribuido por Steam, con lo cual no podían hacer lo mismo que el músculo de Tencent diciendo Azil no está ahora en Konami. Lo que hicieron fue bombardear el videojuego con, ¿cómo se llaman? Reviews, con evaluaciones negativas en Steam hasta que el juego desapareció de la vista. Es decir, utilizaron el sistema que tiene Steam para dar visibilidad a los videojuegos y lo utilizaron para censurar a través de sistemas de bots y de trolls, ¿no? Gente que entraba y le daba una estrella y el juego desapareció. Yo creo que todavía lo puedes encontrar. La compañía le retiraron el permiso para publicar juegos en China, con lo cual probablemente no pueda sobrevivir. El juego se llama, lo escribí porque eso es siempre muy interesante, Devotion. Y no he comprobado si se puede encontrar o no todavía, pero es una historia muy interesante. El ejército de los 5 centavos, ¿no? ¿Lo llaman? Sí. El ejército digital del gobierno chino, que se dedica básicamente a levantar noticias, hundir reputaciones con un y like. acosar gente. Likes y reviews. Claro, likes y reviews. Es la manera de controlar el contenido. Incluso en plataformas como Steam, que es una plataforma occidental. Sí. Y ¿creéis que se llegará al punto, igual que ha pasado en Facebook, ahora que vemos que los videojuegos y esos datos también son importantes, de regularlo? ¿Creéis que es posible? ¿De regular el qué? El uso de esos datos. Esta pregunta me la acabo de sacar de la manga, pero porque estoy pensándolo. Digo, a Facebook se le intenta poner una barrera, pero ¿cómo controlas el uso de ese dato en el videojuego? A ver, con Facebook hay un problema que yo creo que con China será más grande, que es que los únicos que tienen la capacidad de gestión de su propia avalancha de datos son ellos mismos. Es decir, aun en el caso de que, por ejemplo, la Unión Europea tuviera un departamento especial para vigilar que la regulación de protección de datos, la GDPR, funciona, se aplica, cosa que no tiene porque Facebook opera de manera completamente opaca. Es decir, lo único que se puede hacer es una ingeniería inversa para ver, ¿no?, cómo ha pasado algo, pero no puedes ver cómo ocurre para ver si está ocurriendo de la manera que está legalmente permitida. Entonces, aun en el caso de que tuvieran acceso para poder hacer ese tipo de vigilancia, no tendrían la capacidad, porque solo Facebook tiene la capacidad para vigilar a Facebook. Solo Google tiene la capacidad para vigilar a Google. O sea, estamos hablando de plataformas que tienen casi 3.000 millones de usuarios. Sí. O sea, o sea, 1.000 millones de jugadores. ¿Qué ministerio tiene eso? La regulación es siempre una pregunta interesante. A mí me gusta que haya regulación y yo estoy muy contento de vivir en Europa porque tenemos GDPR, pero no creo que funcione. Por muchos motivos, pero yo creo que uno de los motivos, si yo tuviese una empresa que hace videojuegos, que hace videojuegos con éxito y que extrae datos. Lo primero que te voy a decir, si tú quieres regular la manera en la que yo utilizo datos, es que yo los datos los utilizo dentro de mi sistema para mejorar la experiencia de juego. Eso es lo primero. Y después puedo decir que los datos no salen de mi compañía. Y como muy poca regulación está diseñada para seguir el dinero, si yo soy Supercell y te digo, los datos, que no sé si lo hacen, pero vamos, los datos que yo extraigo de ti cuando juegas Clash of Clans se quedan en Supercell, fenomenal, excepto el 80% o el 85% de la empresa está en propiedad de, ¿cómo se llama?, de Tencent. O ¿cómo se llama?, Pokémon Go. Pokémon Go es un juego de Google, aunque no lo queramos. No lo queremos admitir, pero en realidad Niantic es un spin-off de Google que lo utilizaron para desarrollar Google Maps, el videojuego anterior, Ingress, y en realidad si has sido una parte de Google es como los marines, siempre eres una parte de Google. De acuerdo, quizás los datos de Pokémon Go los extraigan, si no los utilizan para cualquier otra cosa, están haciendo capitalismo mal. Porque desde mi punto de vista, si tú empiezas a extraer datos y no los comercializas, entonces es que no has entendido el capitalismo.
Yo creo que el capitalismo está equivocado, pero si no lo haces, es que no lo has entendido. Estás haciendo capitalismo mal. Así que desde el punto de vista, eres un capitalista torpe. Todo el mundo, el corolario de esta afirmación es: todo el mundo vende tus datos. Punto. Y de hecho, Pokémon Go es un buen ejemplo porque es el que le gusta usar a Shoshana Zuboff, ¿no? La autora del capitalismo de la vigilancia, para explicar cómo uno piensa que está jugando, pero en realidad está haciendo otras cosas, ¿no? En realidad es una plataforma publicitaria en la cual, cuando tú te vas a cazar Pokémon a un sitio, ese sitio suele estar generalmente delante de un McDonald's, o delante de un Burger King, o delante de la cadena que sea que ha hecho negocio con... ahí en mitad del centro comercial. Es decir... ¿No es por casualidad eso? No es por casualidad. Pero eso no significa que sea su única fuente de ingresos. No. Es decir, esto es como lo de que cuando no lo pagas eres el producto. Cuando lo pagas también eres el producto, y cuando eres el producto en un sitio también lo eres en el otro. Claro. Es decir, los datos se pueden explotar de numerosas maneras. Sí. ¿No? Y aunque... No son incompatibles. No, y aunque Niantic te prometa y te jure que solo va a utilizar los datos en su empresa sigue siendo parte de otra empresa, que es parte de otra empresa, los datos se mueven dentro de la empresa, hay miles de maneras de moverse a través de la legislación. Hay que tener legislación, hay que tener regulación, pero tampoco hay que creer que porque tenemos regulación las cosas van a ser mejores. En realidad, prácticamente no. Vale, y ya por ir cauzando hacia el final, para abrir la ronda de preguntas, me gustaría preguntaros hacia dónde va a ir el mundo de los videojuegos, el sector de los videojuegos. ¿Qué cabe esperar? Bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? O sea, Googles, mundos autogenerados, es decir, mundos que se generan según vas jugando y que existen solamente para ti. Que sean personalizados cada videojuego. Que sean personalizados, y en este caso, el negocio de los datos gira en las dos direcciones, ¿no? O sea, un mundo sobre el que tú influyes con tus datos es un mundo que puede influir sobre ti, porque la máquina de extracción de datos perfecta, su objetivo no es la extracción de datos, su objetivo es manipular. Yo no estoy tan de acuerdo en lo de la realidad virtual, para discutir un poco. Vale. Pero es porque quizás llevo 30 años oyendo que el año que viene la realidad virtual va a ser la leche. Lo va a petar. Sigo esperando. El problema de la realidad virtual, sobre todo ahora, tiene sus usos. Por ejemplo, tú si quieres aprender a pilotar un avión o a operar a alguien o algo así, es un sistema bueno para eso. Para jugar es horrendo, desde mi punto de vista, porque es totalmente antisocial. Y aunque no lo queramos admitir o busquemos maneras de decir que no, en realidad cuando te sientas en el videojuego estás en el sótano de tu casa, a oscuras y demás, en realidad todos los juegos son sociales. Puedes estar en el sótano de tu casa jugando a oscuras a un juego que es para un solo jugador, pero al salir del sótano de tu casa hablas del juego, ¿no? Entonces tiene una función social, y la realidad virtual, por definición, es antisocial. Pero tú te pones una pantalla aquí y yo no os veo. Y vosotros no sabéis lo que hago, y además parezco un payaso. O sea que no... Y lo de parecer un payaso, que parece de coña, pero en realidad tiene mucha importancia. Una de las razones por las que todo el mundo se compró una Nintendo Wii y como a los 3 meses todo el mundo la metió en el armario es porque todos parecemos un poco tontos cuando jugamos. La tabla esta. La tabla es lo mismo. Hay un elemento social en la manera en la que jugamos que regula bastante la manera de jugar. Pero esa es otra historia. Yo creo que él tiene razón, el futuro es el futuro de un juego que se adapta a lo que tú haces y que te crea un mundo solo para ti. Un mundo que tú puedes quizás compartir o enseñar, o en el que tú eres parte de otro mundo, pero que la experiencia va a ser para ti y diseñada o creada también por ti. Eso para mí es uno de los grandes futuros. Y yo creo que el otro futuro será que vamos a ver, creo, lo digo siempre, si pudiese ver el futuro no sería un académico, sino que en realidad no estaría ni aquí, estaría en una isla en algún sitio descansando. Así que me voy a equivocar en esto, pero a ver si me equivoco solo un poco y no mucho. Vamos a ver mucho más software que parezca o que actúe como un videojuego. No como gamificación, no como puntos y badges y esta primera ola de gamificación que era simplemente tarjetas de fidelidad, ¿no? Como cuando tienes la tarjeta de cliente. Sino yo creo un modo en el que realmente podamos entender
lo decíamos casi en broma, ¿no? Que Tinder es un juego, que Instagram es un juego, pero en realidad parte de sus mecánicas son de juego, ¿no? Son de juego de rol. Tú creas tu personaje en Tinder, lo proyectas de una manera, nadie es tan interesante como su perfil de Tinder, creo. Por eso lo que haces es crear un personaje, ¿no? Y creo que cada vez más vamos a interactuar con software que nos va a prometer la libertad del juego sin darnos la libertad del juego. Yo no lo he entendido. De acuerdo. Si yo voy a crear una plataforma nueva para, por ejemplo, comunicar dentro de una empresa, ¿no? Una especie de, vamos a volver a inventar IRC, ya teníamos Slack, ahora vamos a hacer otro tipo de Slack nuevo. ¿Cómo una de las maneras en las que yo creo que vamos a ver este tipo de software aparecer sería en este caso, una plataforma para comunicarse dentro de la compañía en la que tú puedes crear tu propio avatar con características, con una historia. Sims, en realidad. Una especie de los Sims, ¿no? Creo que vamos a ver más visualizaciones de datos interactivas que parezcan un videojuego, en la que tú, por ejemplo, puedas interactuar con pequeños elementos en la pantalla y que respondan como en un videojuego. O sea, ¿quieres decir que vamos a usar el lenguaje de los videojuegos en esferas que están fuera del videojuego? Mucho mejor dicho. Gracias por leerme la mente. Esto podemos profundizar ahora, pero vamos a abrir el turno de preguntas. Es un tema que es interesante y seguro que hay gente que quiere preguntar. Levantáis la mano y os las vamos dando, pero ¿vale? Mientras circula el micro, yo quiero aclarar una cosa. Cuando digo que para mí el futuro claramente está muy vinculado al desarrollo de la realidad virtual y de los mundos autogenerados, es por dos motivos. No porque sea el mejor de los mundos posibles, porque no lo creo, sino precisamente porque ahora mismo la lógica de la extracción de datos es la que conduce la economía del mundo. Y este es el universo perfecto de extracción de datos y el universo perfecto de manipulación individual de personas, ¿no? Y también porque es la clase de universo que se alimenta de un mundo cada vez más restringido, ¿no? En el sentido de que cada vez vivimos en sitios más pequeños, cada vez podemos estar en menos sitios, ¿no? El mundo es un lugar cada vez más pequeño, ¿no? Donde hay espacios cada vez más difíciles de habitar. Y entonces, a medida que ese mundo se achica, el mundo virtual se hace más apetecible, ¿no? Exacto. Entonces me parece que la combinación de esos dos ejes es demasiado apetitosa para un mercado como el mercado de los datos, como para que no se generen grandes plataformas. Bueno, y además se da que es verdad que llevamos 50 años hablando de la realidad virtual, pero que ha sido patética hasta ahora. Ahora la tecnología es lo suficientemente barata. ¿Quién compró a Oculus? Y la capacidad de proceso que hay en los servidores ahora es lo suficientemente apropiada, ¿no? Facebook compró Oculus, ¿no? La primera de las nuevas tecnologías de realidad virtual que realmente es barata. Es barata y que funciona hasta cierto punto. Y la compró Facebook. Hace 6 años ya. Sí, hace un montón Veremos cómo evoluciona. Tenemos una pregunta por aquí, creo. Vale, segunda fila y luego por ahí. Tercera, sí. Hola, buenas noches. Quería hablar de dos cosas. Una, sobre lo del futuro de la realidad virtual. Yo, por ejemplo, he visto el tráiler de Half-Life Alyx, un juego de realidad virtual que han sacado de Valve, de los de Steam. Y claro, yo creo que el futuro es bastante lejano en lo que viene siendo la realidad virtual. No porque falte tecnología, sino simplemente por el precio. Cuando ves el precio de Half-Life Alyx, dice 40 euros. Vale, no hay ningún problema. El problema son las gafas, cuestan 1000 euros. Claro, dices, hostia, te cuesta un ordenador entero o 2 veces el precio de una consola de lanzamiento. Y ya el segundo tema era sobre cómo serían los videojuegos a cabo del tiempo. Yo creo que lo que está empezando ahora mismo, a diferencia de las anteriores décadas, es que los videojuegos se están globalizando. Intentemos ir a preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Ah, vale, perdón. Por evitar la reflexión, porque si no nos perdemos. Ah, vale, de acuerdo, perdona. Pues bueno, sí, ¿qué opináis del precio, lo que es la realidad virtual? Yo tengo una respuesta para lo primero. Pues responde. ¿Cuánto cuesta un Amazon Echo? Pues
A mí en oferta creo que están a unos 30, ¿no? O 25. Pues esa es mi respuesta a tu, a tu primera cuestión. Cuando el beneficio económico que vas a sacar de una plataforma no está particularmente vinculado al precio que te cuesta la plataforma, lo más probable es que esas plataformas se vendan a un precio muy bajo. Es decir, todos esos altavoces inteligentes que hace 2 años costaban 200 pavos, ahora cuestan 30. ¿Por qué? ¿Porque ahora cuestan 30? No. Porque la empresa que está perdiendo dinero vendiéndote ese eco quiere metértelo en casa y convertirlo en el centro de tu Internet de las cosas que hablan de ti a tus espaldas, ¿no? Claro, entonces sería que la realidad virtual, a cabo del tiempo, bajaría mucho el precio, o simplemente para todavía una X clase de jugadores que pueden tener una situación económica lo suficiente para comprar esas gafas ahora mismo. Yo creo que más que de precio va a ser de utilidad. Ahora mismo, para un consumidor privado, la realidad virtual solo tiene un uso, que es el juego. Y muy poca gente va a pensar en utilizar dinero, 1.000 o 500 o 200 o 100 euros, en un objeto de un solo uso. Si podemos entender como consumidores otros usos de realidad virtual que no sean exclusivamente juegos, si el visor de realidad virtual se convierte en un ratón o en un teclado o en un altavoz inteligente, entonces podemos empezar primero a bajar el precio, porque cuantas más aplicaciones puedas utilizar, más puedes extraer de ellas. Y segundo, vamos a facilitar que sea normal comprarlo y que más productoras entren en el mercado. Entonces yo creo que para mí es más que el precio va a estar ligado al tipo de aplicaciones que se vayan creando para consumidores privados en realidad virtual. Porque no va a ser un producto, va a ser una plataforma. Exacto. Sí, igual se convierte en una plataforma. Apple es una plataforma, ¿no? O Android es una plataforma. Sí. Vamos con otra pregunta por aquí adelante y luego pasamos por allí que hay otra. Vale. Esto, sí, ¿no? ¿Me escucháis bien? Vale, como veo que hay varias preguntas, voy a ir un pelín al grano. Yo te lo quería preguntar a ti, Marta. Pregúntame lo que quieras. O sea, podéis responder todos, pero es que yo creo que aquí Marta seguramente me va a ayudar en esto. Estamos viendo cómo la tecnología aparte nos está ayudando mucho a encontrar ese oscuro o ese secreto, ¿no? He estado hablando antes con Blas, cómo las plataformas que te dicen cuánto corres, ese tipo de cosas han ayudado a descubrir bases estadounidenses secretas. Cómo Twitter ayudó a las tropas no prorrusas a saber dónde estaban los tanques prorrusos dentro de Ucrania en 2014 porque la gente compartía fotos y cosas. Ya no solamente realidad virtual, sino ahora viene realidad aumentada, ¿no? Lo veíamos con Pokémon Go, cómo se te posaba el pajarito en la mesa de tu casa. Cómo eres capaz de saber dónde está cada persona y qué es lo que ve esa persona. ¿Cómo esto, creéis, podría ayudar a dar esa faceta, a descubrir esa intimidad, ¿no?, que está alrededor de nosotros, y cómo eso también puede ayudar a las agencias, por ejemplo, de inteligencia a meterse en un lugar donde sus espías, sus prácticas y sus técnicas no han llegado? Imaginaros a Putin, por ejemplo, cazando, Squirtles por el Kremlin, por decir algo. Me has hecho una pregunta muy difícil. Quiero decir, estos dos ejemplos, ¿no?, de cómo como la sombra de la nube, ¿no? como la sombra de la nube a veces tiene la forma de una base militar secreta porque es la que forma a la gente que está corriendo a su alrededor. Son problemas interesantes. Pero claro, como estamos hablando de algoritmos que identifican patrones, ¿no? O sea, evidentemente, por ejemplo, cuando metes un altavoz en tu casa, o sea, ese altavoz que en realidad no es un altavoz inteligente, sino que lo que quiere ser es la varita mágica que hay en tu casa que
que lo controla todo, ¿no? Pues la varita de la orquesta de todos los objetos conectados de tu casa. Y una vez tienes el altavoz, quieres que todo esté conectado a tu altavoz, ¿no? Como, pues ya quitas las bombillas y pones bombillas inteligentes porque así ahorras luz. Y quitas, yo qué sé, el cerrojo que tenías y pones uno inteligente porque así puedes ver desde la oficina quién está llamando a tu portal, ¿no? O, yo qué sé, el Ring, ¿no? O, por ejemplo, que es un poco como el último... El Ring es un cerrojo inteligente que ha comprado Amazon, sí, como una mirilla inteligente que ha comprado Amazon y que en los últimos años se ha convertido en Estados Unidos en un, digamos, un dispositivo que la gente pone en la puerta de su casa para, pues para ver quién está llamando, aunque ellos no estén allí, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien llama al timbre para ver si estás y tú no estás, pero les contestas, ¿quién está ahí? ¿Quién eres? ¿No? Pues ya piensan que hay alguien en casa y entonces no te roban, ¿no? Esto es un poco la idea, ¿no? Pero este Ring tiene la particularidad de que además crea comunidades con los vecinos, en los cuales tú compartes con tus vecinos, a lo mejor, quién viene a la puerta de tu casa a robarte los paquetes de Amazon. Al mismo tiempo, naturalmente, está compartiendo esa información con Amazon. Y Amazon tiene un negocio en el que también te vende cosas y manda paquetes a tu casa. Y el otro día comentaba no sé quién que para ellos es una inversión interesante, ¿no? El Ring es baratísimo. Todo el mundo lo pone en su puerta, pero es súper barato. Porque eso significa que cuando llega un paquete a tu casa de Amazon y el paquete no llega, porque no lo has encontrado, lo que sea, tú llamas a Amazon y Amazon te manda otro paquete. Pero si el paquete sí que ha llegado y tú lo has recogido, pero dices que en realidad no estaba porque te lo han robado, Amazon no sabe si eso es verdad o no. Ahora, si hay un Ring en tu puerta, entonces sí que lo sabe, ¿no? Y ya convierte el problema en un problema de otra persona, ¿no? Porque no es que el paquete haya llegado, pero no te lo hayan entregado personalmente y tú no lo has recogido, sino que un desgraciado de tu vecindario te lo ha robado y ya toda tu ira se concentra sobre el desgraciado del vecindario y entonces refuerza tu fe en el Ring, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es como, a mí lo que me parece preocupante es que todos estos objetos, porque claro, este Ring ahora mismo no utiliza, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial. Pero Amazon, otro de los negocios de Amazon, es un sistema de reconocimiento facial que se llama Rekognition y que tiene varios contratos con, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que se utiliza para básicamente cazar inmigrantes ilegales en todo el país, por ejemplo, ¿no? Y que tiene la capacidad, según ellos, no lo sabemos, de reconocer a 100 personas en una sola imagen, ¿no? Sí. Y entonces, de repente tú equipas al Ring con tu sistema de reconocimiento facial, porque si, imagínate, esto es fácil, hay una base de datos de criminales conocidos en la zona y entonces si uno de ellos pasa por delante de tu puerta, a ti te llega una alarma, ¿no? ¿Quién no quiere eso? Súper barato. Y entonces tú ya estás utilizando tu puerta para entrenar el sistema de reconocimiento facial de Amazon. Y es una empresa privada. Exacto. Entonces, tú piensas que te has comprado un cerrojo súper guay, súper barato, que te protege tu casa y que te ayuda a tener controlada a la gente y que además te ayuda a hacer comunidad con tus vecinos, y en realidad lo que se has puesto es un ojo de Amazon delante de tu puerta en la que estás entrenando a un sistema de vigilancia que un día acabará vigilándote a ti, es decir, que acabará persiguiéndote a ti, igual que ahora está persiguiendo a gente que a lo mejor llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos y de repente ya no valen, ¿no? Porque vienen de, yo qué sé, y no valoras, ¿no? El espacio que está ocupando en tu vida y lo mucho que está reduciendo tu margen de maniobra en el futuro, ¿no? Y la de tus hijos y la de las personas que están a tu alrededor. Porque el Ring no solamente, ¿no?, te pertenece a ti, sino que está ocupando está viendo quién se conecta, quién no se conecta, quién pasa por delante, quién aparca, está registrando matrículas de coche. Una cosa tan pequeña y aparentemente tan, no sé, razonable, ¿no? Y también pensada por parte de Amazon. Es que son tan listos. Creo que vamos con este señor y luego paso allí que tenemos dos preguntas. Este hombre lleva un rato con la mano. Hola, buenas. No se me quería escapar porque luego se me olvida. Ha derivado todo en obtención de datos para el consumo. Yo quiero quebrar una lanza por la educación. Yo no sé si son datos que los que desarrollan los videojuegos y los contenidos digitales los quieren tener en cuenta o no, porque ha hecho referencia al circuito de recompensa digital, a la inyección de dopamina. Ya sabemos que no generan
adicción, pero sí un inmenso trastorno de la conducta y sobre todo en la educación. Yo creo que aquí hay muchos padres que tienen preocupación de por qué sus hijos juegan mucho y claro, yo no sé si esos datos son interesantes para ellos, son solamente datos de consumo o no les interesa qué pasa con la influencia que tienen las tecnologías, la adicción a los juegos, no adicción, el trastorno que tiene de jugar compulsivamente 6 horas en vez de hacer los deberes, si esos datos los conocen o no les interesan. Vale. Me pasa, Marta, que hay videojuegos educativos, tengo que hacer aquí una... Hay grandes videojuegos educativos, por ejemplo, los que hace Gonzalo Frasca, de Dragon Box, altamente recomendados para todo el mundo. En cuanto a la pregunta de si les interesa a las desarrolladoras, si saben cuántas horas pasan quienes jugando a los videojuegos, claro que lo saben todo. Si les interesa... El problema es el efecto, porque yo te digo, yo doy charlas por toda España sobre esto. Y estoy alumnos de tercero, de primaria, jugando a videojuegos de mayores de 18 años. Y la mitad del curso, más de la mitad del curso. Sabemos que el código PEGI no lo respeta nadie, eso lo sabemos todos. No les interesa, a las empresas desarrolladoras no les interesa hasta que realmente aparezca una gran crisis y de repente sí que les interesa. Pero en general no, porque su modelo económico, que realmente lo único que les interesa es mantener a los jugadores cuanto más tiempo mejor. Yo creo que una de las cosas en las que durante los últimos años hemos insistido un poco en mi área de investigación, ¿no? en el trabajo académico sobre videojuegos, es que nosotros a veces como académicos nos pasamos horas discutiendo cuál es el significado de un juego, ¿no? Pero lo que también tenemos que hacer especial hincapié y lo que estamos trabajando es cómo comunicar a la sociedad qué es lo que hay que preguntar cuando la gente juega un juego. Tanto menores como adultos, da exactamente igual. El consumo extraordinario de un juego, sea Fortnite o sea jugar 8 horas al fútbol en un campo de fútbol, suele ser sintomático de otros problemas. Porque todo tipo de juegos son formas de evasión y hay que buscar de qué se va de uno, ¿no? Como adulto o como menor. Entonces, lo que estamos intentando hacer en el estudio del juego, el estudio académico del juego, es crear un vocabulario que diga, bueno, ¿cuánto se puede jugar? ¿Qué es jugar mucho? ¿Qué significaría jugar mucho? ¿Qué papel tiene el videojuego? ¿Y hay que jugar? ¿Y qué es jugar también? Entonces, si juegan GTA los niños de tercero de primaria... Todo eso es que yo lo único... No es mi área, es parcialmente mi área, pero no totalmente. Hay una mano ahí que se levanta, pero vamos a cambiar de tercio antes, porque por aquí había una mano levantada, ¿no? Aquel señor de allá al fondo. Vale, pues aquí adelante. Bueno, primero quería decir que me ha interesado mucho la charla, en primer lugar. Y después quería saber vuestra opinión sobre la figura del gamer profesional. Para concretizar un poco más la pregunta y también poder darle un valor más subjetivo, resumo la pregunta en otra pregunta, que es, por ejemplo, si vosotros tuvierais un hijo y os dijera que quiere dedicarse a ser gamer, ¿cuál sería vuestra opinión ante tal propuesta? Yo depende del juego. Claro. Yo tengo... ¿Internado suizo? Internado suizo directamente. No, yo tengo hijos y esa pregunta no es tan utópica o no es tan lejana para mí. Yo creo que lo primero que les diría es que querer ser gamer es un poco como querer ser futbolista o jugador profesional de baloncesto o quizás más específicamente es como querer ser jugador profesional de dardos, hoy por hoy. La industria va a crecer, la industria del juego profesional va a crecer. Hoy por hoy hay muy poco dinero concentrado en una élite de jugadores. Acceder a esa élite es extremadamente complicado y va a ser difícil es difícil llegar ahí, ¿no? Entonces yo lo que les diría es que el proceso es el objetivo. El objetivo no es convertirse en un gamer, sino qué significa convertirse en un jugador profesional. ¿Qué tipo de habilidades puedes desarrollar mientras te entrenas para
ser un gamer profesional? ¿Qué tipo de conocimiento puedes desarrollar o puedes aprender que te facilite convertirte en un gamer profesional, pero que también se puede utilizar si no llegas a esa élite? Tenemos por ahí al fondo otra pregunta. Vale. Y luego voy a cambiar para allá. Si tenéis alguna, vale. Un poquito de democracia. En tu casa, además, hay no uno, sino 2 académicos del videojuego. En mi casa hay 2 académicos del videojuego. Las conversaciones en Navidad son muy... Diga. Bueno, buenas noches. Me interesó muchísimo tus palabras sobre la relación entre jugador y juego. Yo creo que la parte social es muy interesante. Yo me recuerdo que hace como 20 y tantos años surgió el Active World, que muchos consideraban como un juego, pero un mundo virtual, donde eliges un avatar y construyes tu avatar, etc. Después de Active Worlds, yo creo que vino un otro que se llamaba Second Life. Yo creo que Second Life está ahí hasta hoy. En Asia, ¿no? Sí. Tu reflexión sobre el capitalismo, el malo capitalismo bien utilizado, y Second Life, que incluso yo creo que he leído que yo creo que Linden Labs, ¿no? El nombre. Linden Labs incluso construyó como un ministerio de economía por esto. Mi pregunta es... sí. No, mi pregunta ¿es esta la última frontera que vamos a llegar con videojuegos? O sea, una realidad virtual con juegos y con actividades de las más distintas. Yo veo eso como algo, una actividad una más bizarra, creo que he visto en el mundo de los juegos. Pero sería el objetivo final del malo capitalismo utilizado socialmente para... Es un poco complejo, pero esa es la idea. Marta. Gracias. Yo creo que ya pasa, ¿no? Quiero decir... Sí. Ese Tinder, ese Facebook, ese decir que estás hablando con alguien con quien en realidad te estás texteando, ¿no? Que estás relacionándote, pero a través de todas estas interfaces, ¿no? Sí. Que están diseñadas para que te relaciones de determinadas maneras. Yo creo que esto ya está pasando. O sea, ya es así. Ya dedicamos, yo qué sé, la mitad del tiempo que estamos despiertos, ¿no? A relacionarnos a través de una interfaz que tiene sus objetivos particulares. Yo no es por sonar muy marxista, pero el capitalismo no tiene final. O sea, o lo acabamos o no acaba. Siempre va a encontrar... Pero bueno, eso es otra historia. En su estadio actual, una plataforma como Second Life fue un relativo fracaso porque siempre va a requerir que tú te sientes delante de un ordenador y eso te ata. Una vez que te sientas delante de un ordenador, tus posibilidades de consumo son más limitadas que si metes Second Life en esto, que lo llevas alrededor, que lo llevas siempre contigo. Entonces, lo que Marta dice, no necesitamos construir un mundo virtual al que accedas a través de un ordenador, lo que necesitamos es aumentar el mundo virtual a través del ordenador que todos llevamos en el bolsillo. Y ese sí que realmente será el siguiente paso en el que estamos ahora. El paso es renunciar a ese ordenador que llevamos en el bolsillo, ¿no? Yo cuando pienso en Second Life, siempre me acuerdo de William Gibson, ¿no? Que le dijo no sé quién no sé si en Metafilter, le dijo, porque Second Life es como el ciberespacio que te imaginaste, ¿no? Y William Gibson dijo, ni de coña. No se parece en nada. Vamos a terminar por aquí. Había una última pregunta. Sé que hay más, pero por ir equilibrando un poco. Hola. Buenas noches. Yo tenía curiosidad por saber si consideráis que a lo mejor los videojuegos o las plataformas relacionadas pueden llegar a funcionar como, diría incluso como terapia, porque una forma que yo he visto en mí mismo y en gente cercana, que muchas veces se utilizan los videojuegos para canalizar a lo mejor una gran agresividad, por ejemplo, cosas del estilo. Entonces, ¿sería posible llegar a crear un entorno, yo qué sé, seguro a lo mejor, en el que se puede utilizar el videojuego como terapia y a lo mejor evitar lo que comentabas antes, que adultos o jóvenes lleguen a evadirse totalmente y se pasen muchísimas horas jugando y dejen de hacer sus deberes o sus temas? ¿Sería posible llegar a que la tecnología pudiera llegar a algo del estilo? Yo creo que no es un problema tecnológico. La respuesta breve es sí. Se puede utilizar el videojuego como terapia.
Y se hace, de hecho. No porque sea videojuego, sino porque la actividad del juego, jugar, puede tener fines terapéuticos. Los juegos de rol se utilizan o se utilizaron en principio como parte de terapias psicológicas, en las que se podían explorar diferentes facetas de un trauma en un entorno seguro. La misma naturaleza del juego, de la actividad de jugar, te permite explorar de manera terapéutica mundos posibles de una manera segura. Así que, y de hecho se utiliza en terapia. Sobre todo para gente que tiene estrés postraumático, ¿no? Como soldados, por ejemplo. Como vivir determinadas situaciones y encontrar maneras distintas de responder a ellas es un ejercicio típico de los videojuegos terapéuticos. Sí. Vamos es la última, así que directo por allí. Así que no puede ser una reflexión. Claro. Gracias. Habéis hablado, sobre todo, bueno, tú has hablado, María, de la sensación que tiene un jugador cuando juega, y Miguel ha hablado de un futuro en el cual los juegos podrían estar personalizados. Tanto la inteligencia artificial como lo que es la ciencia de datos, toda la ciencia de comportamiento, modelos predictivos de comportamiento ya van hacia eso. La pregunta es muy clara. Los datos que se obtengan de esos videojuegos en ese futuro, imaginemos que en el futuro sean así, ¿serán, y perdonad el anglicismo, escalables y accionables fuera del sector de los videojuegos? Hala, para cerrar, venga. Ay, me muero, sí, ya lo son. Sí. Claro. Un poco como dije antes, hay que poner filtros porque parte de la actividad del juego es bastante ruidosa. Noisy, ¿no? Ruidosa. Pero claro que sí. Cualquier tipo de datos sobre actividad humana podemos traducirlo en datos comerciales. Si después esos datos funcionan o no para vender más productos, eso es una muy buena pregunta, porque quizás todos estos modelos basados en datos, toda esta extracción de datos, no funcione tan bien para vender productos como creemos. Todos lo hacemos, todos extraemos datos, pero quizás no funciona. Así que la correlación entre extracción de datos y un resultado económico positivo, eso es quizás más cuestionable. Se ha empezado ahora. Yo he leído en las últimas 3 semanas artículos criticando la economía de clics, ¿no? Del tracking y online ads y todas estas cosas. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a vosotros dos, a todos los que os habéis interesado, habéis venido, y esperamos que hayáis aprendido un poco más del mundo del videojuego más allá de lo que se suele abordar, y si queréis aprender mucho más, pues seguid el trabajo de Marta y Miguel, que ha sido un placer teneros aquí. Y gracias a la Fundación, por supuesto. Gracias.